tal, querida audiencia de Radio 13 y en particular de War Room a través de la señal de @Radio 13 Digital, en donde ya saben, nos pueden seguir a través de sus diferentes redes sociales, diferentes canales de comunicación, página web y demás, y también, ¿por qué no?, @de Cátedra Madero. Hoy pues traemos un tema que vaya, si bien no es nuevo, va a seguir dando de qué hablar porque van junto con pegado, que es el tema del Plan B junto con la elección de consejeros y consejeras del INE. Y bueno, pues para esto nos acompañan tres grandes académicos y amigos de la cátedra. Está con nosotros la querida doctora Marcela Ávila Igliton, el doctor Javier Rosiles Salas y el doctor Fernando Barrientos. Sean muy bienvenidos los tres. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues para comenzar con esta ronda de preguntas, ¿no? De interacción, vamos a plantear primero pues a la audiencia por si alguien ha estado despistado o no se ha enterado mucho de las noticias o que de pronto ya pues sí he escuchado mucho de qué es el plan B o bueno, el plan B, pero no sé bien a bien qué es. Mi estimada doctora Marcela, cuéntanos un poco, por favor, qué es el plan B, de qué va y bueno, pues en todo caso, qué fue el plan A, ¿no? Por si alguien andaba despistado. Adelante, por favor. Claro que sí, Fabiola, muchas gracias por la invitación. Saludo con mucho gusto a Javier, a Fernando y por supuesto a todo el auditorio. Y pues bueno, por supuesto, para saber qué es el plan B, habría que empezar hablando un poco del plan A, que fue esta propuesta de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador el año pasado, alrededor de a mediados del año pasado, y que buscaba hacer cambios pues fundamentales en términos de nuestro sistema electoral, afectando, pues bueno, desde la elección de las personas consejeras electorales hasta pues el financiamiento de los partidos, la integración del Congreso de la Unión, la integración de los congresos locales y bueno, pues muchas otras áreas. Y que como resultado de que esta iniciativa de ley que implicaba una reforma constitucional pues no pudo ser aprobada porque requería una mayoría calificada en ambas cámaras, además de la aprobación más de la mitad de los congresos de los estados, pues se recurrió a este llamado Plan B, que fue o que es un intento de reformar las leyes secundarias que pues evidentemente no requieren una mayoría calificada, que requieren únicamente una mayoría simple para su aprobación, que claramente Morena y sus aliados la tienen, y que pues me parece que si bien en un principio se dijo que al no ser una reforma constitucional el daño que se le hacía al sistema electoral era muy limitado, lo cierto es que pues llegaron con machete a recortar el sistema electoral y que si bien, pues bueno, creo que nuestro sistema electoral sabemos que es muy complejo, que la mayoría de las y los ciudadanos no tienen pues muy claro cómo funcionan tantos procesos, los diferentes tipos de cargos, si las y los diputados son de mayoría, de RP, si son uninominales, plurinominales y demás. Creo que justamente por ello el discurso detrás, la narrativa detrás de esta iniciativa, no solamente de la iniciativa de reforma constitucional que no se aprobó, sino también de este plan B, es el decir que es un mecanismo para reducir el costo de nuestra democracia, porque nuestra democracia resulta terriblemente costosa, eh, con lo cual yo no coincido, pero bueno, es uno de los argumentos, y que además muy centrado al tema de los altísimos salarios de las y los funcionarios electorales, como si el salario de las y los funcionarios electorales pues fuera suficiente pues para resolver grandes problemas del país. Eh,
y cuando lo cierto es que sí, ¿no? Si sumamos los salarios de los funcionarios, pues bueno, no resuelve pues prácticamente nada más allá de que el propio presupuesto, en este caso el Instituto Nacional Electoral, sea menos del 0.1% del presupuesto de egresos de la federación. Entonces, pues bueno, para arrancar con esta discusión, yo diría es una reforma a las leyes secundarias que con la narrativa de reformar para hacer menos cara nuestra democracia, se atenta de manera pues muy clara contra pues los propios procesos electorales, contra sobre todo la equidad de la competencia y sobre la calidad de los procesos electorales a los que ya el INE y los organismos públicos electorales locales pues nos tienen acostumbrados, ¿no? A un proceso profesional, transparente, cuidadoso, y que bueno, pues claramente como podemos ver ahora con estas reformas, pues es algo que si esta reforma llega a buen puerto y no proceden las impugnaciones en la Corte, este, pues, pues nos va a quedar, ¿no? Una institución electoral terriblemente mutilada. Claro, muchísimas gracias, mi estimada doctora Marcela, que además nos acompaña de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, pues siguiendo con esta dinámica del Bajío, ¿no? Vamos a proceder con mi estimado doctor Javier Rosiles de la Universidad de Ciénega de Michoacán. Y que bueno, aquí, mi estimado doctor, ya comentaba un poco la doctora Marcela esta parte de reducir los costos, cosa que en el plan B pues vemos que no era por ahí porque habían cosas más importantes de reducir los costos como voto electrónico y de eso no se toca nada. Cómo se politizó y personalizó la lucha entre unos consejeros del INE, hay que decirlo, y el presidente de la República, y de paso, pues el secretario de Gobernación, que es un fiel paladín de la Cuarta Transformación, pero que siempre hay un trasfondo dentro de lo que nos dicen en el discurso, como ya comentaba la doctora Marcela, de vamos a bajar costos, ajá, sí, ¿no? Pero realmente es un tema de cómo desarticulas la estructura del INE, que quieres que hagan las mismas funciones con menos dinero, con menos personal. Por ahí inclusive el mismo Lorenzo Córdoba comentaba que se había filtrado que Adán Augusto decía hay que destazar al INE, ¿no? O sea, el término destazar. Y esto además me permite hacer nada más rápidamente una remembranza de que las intentonas de hacer la reforma electoral hacia el INE, ¿no? La reforma más bien hacia el INE, tienen, pues al menos desde que hubo ahí un problema con la reelección de Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del INE, en donde ya se iban unos consejeros, recordemos Marco Baños, Pamela San Martín, se anticipan un poco los consejeros todavía a votar lo previo, y bueno, yo creo que eso fue por ahí donde empezó el contrapunteo, que además tú conoces muy bien el término, mi estimado doctor Javier. ¿Qué opinas respecto a este plan B, a la parte política y el choque que hay entre los diferentes actores políticos? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues primero agradezco la invitación y un placer, como siempre, coincidir con Marcela, Fernando y desde luego contigo, Fabiola. Y desde luego un saludo pues al público que amablemente nos sigue y nos ve. Pero mi punto es este, o sea, hablar de un plan B, a mí me llama la atención que hablemos de un plan B y que nadie parece de acuerdo, ¿no? O sea, el presidente de la República, que es quien planteó esta propuesta, ha dicho reiteradamente que no está de acuerdo, que le ha dado otra cosa, etcétera. Y evidentemente, pues tampoco está de acuerdo quienes integran en línea. Hay que decirlo así. O sea, Plana aspiraba a cosas un poco más amplias, más de mayor profundidad. Podemos, de acuerdo, pero sí implicaba cambios de mayor profundidad, insisto. Y este plan para mí prácticamente derivó en cambios al línea, que se fue enfocando y ahorita prácticamente la discusión se centra en transformar, en cambiar o en destazar, como creo que también fue una palabra que podemos utilizar al inspectoral, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llama la atención esto, que nadie está de acuerdo con el plan B y entonces, ¿por qué lo seguimos discutiendo y por qué entonces ya estamos aquí platicando, pues, que se va a aprobar y como si no pudiera ser, como si fuera irreversible, ¿no? Entonces, eso es una cosa que a mí me llama la atención. Otra cosa es, a mí sí me parece
Es decir, yo hago una pregunta. ¿De qué tamaño tendría que ser el INE para que pudiera cumplir sus funciones, ¿no? Y también para que quienes así lo dicen pudieran decir que no es un gasto oneroso, ¿no? Entonces, eso me parece una pregunta básica, clave, que no se alcanza a responder en las iniciativas que hemos revisado, ni en la minuta que está publicada en la Z para discusión de los senadores, ¿no? Entonces, eso me parece a mí grave porque, y ya lo ha dicho Fernando en otros foros, o sea, no, o sea, a veces nos repetimos, pero pues claramente no hay un diagnóstico, pero eso me parece que sí es importante volverlo a decir porque de repente lo que ocurre es que vamos a pasar, según lo dice el propio INE, ¿no? De 2.500 y tantas, ¿no? A quedar en 396, ¿no? Pero es que eso no lo dice el INE en una especie de revisión, en una especie de examen de su estructura para decir, de acuerdo, vamos a disminuirla, sino que eso es lo que va a pasar a partir de lo que algunos legisladores, ¿no? O la propuesta del presidente presenta, ¿no? Y entonces, ¿por qué vamos a pasar de esos 2.500 a esos casi 400? ¿No? O sea, me parece que ahí hay un problema y entonces una cosa sería disminuir la estructura del INE en la que algunos pudiéramos estar de acuerdo, ¿no? Otra cosa me parece que es menguar las funciones del INE, o sea, no es lo mismo disminuir que menguar. Me parece que el problema de esto es que en esta idea de disminuir y de ahorrar costos, como lo han comentado ustedes, ¿no? Me parece que en realidad lo que estamos haciendo es menguar las funciones del INE. Y por ahí dicen, es que cómo van a estar en riesgo las elecciones del 24. Para mí sí están en riesgo. O sea, porque de por sí organizar una elección presidencial y con el tamaño que va a tener esta elección, ¿no? Con elecciones en 30 estados, con 8 gubernaturas, etcétera, pues es una elección, casi siempre decimos lo mismo, ¿no? Que es la elección más grande de la historia, pero efectivamente, pues conforme avancemos con las elecciones concurrentes, pues se va haciendo una elección grande. Entonces, ya de por sí organizar eso, ¿no? Es una cosa bastante compleja y todavía en este momento, cuando ya las corcholatas están haciendo campaña prácticamente, ¿no? En este momento en lo que las corcholatas hacen campaña, nosotros tenemos la incertidumbre de qué va a pasar con la organización, con la institución que organiza las elecciones. A mí eso, claro que lo pone en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría mi comentario con eso, ¿no? Me parece que sí tenemos un problema, sí tenemos un riesgo cuando este plan B se empieza a centrar en el INE, ¿no? Y lo que hace, y además una cosa muy curiosa, le pide la iniciativa en un transitorio que sea el propio INE quien nos diga cómo es que va a funcionar a partir de que se apruebe la reforma. O sea, le dejan una tarea que me parece a mí muy complicada, ¿no? Y que a mí no me dan los tiempos. No sé si aquí a los colegas, tengan mejores cálculos, pero a mí la verdad es que no me dan los tiempos. Y pues bueno, a mí sí me parece, insisto, que está en riesgo la elección del 24, ¿no? Sí, muchísimas gracias, estimado doctor Javier. De entrada, pues en el plan A habían ciertas propuestas que además podían haber sido medio rescatables si Sí. se hubiesen trabajado. Entre ellos el voto electrónico, por ejemplo, ¿no? Que siempre hemos hablado, se puede ir avanzando hacia allá, ¿no? No es la solución de todos nuestros males, pero pues en la medida en la que se vaya implementando, pues podremos ir trabajando, ¿no? Sin embargo, pues eso quedó totalmente descartado. ¿Para qué tanto show de foros parlamentarios abiertos, más los contraforos parlamentarios y abiertos, si al final iban a votar algo que tuvieron 2 horas para leer un documento de 900 hojas? Me parecen Que no leyeron, prodigiosos, la verdad. prodigiosos definitivamente los legisladores y los asesores que leyeron en 2 horas 900 páginas, lo analizaron y lo votaron, ¿no? Definitivamente. Después, han comentado algunos consejeros del INE, inclusive consejeros de los nuevos que entraron de estos, de que fueron ellos, que sí está en riesgo el INE, que sí están en riesgo las elecciones, que además, por ahí el consejero Espada hablaba del 78% de reducción de la plantilla laboral del INE. Estamos hablando de que se viene un tema de impugnaciones, de recursos jurídicos, o sea, el tema ya no se va a definir tanto en lo legislativo, sino también en lo Ujú. judicial, ¿no? Porque además, pues despidos colectivos y nada más hay que ver hoy actualmente los retiros anticipados de un montón del personal del INE que si tenía la opción de retirarse de manera anticipada, ya mejor dijeron, sí, déme mi cheque, ya mejor me voy, no sé qué vaya a pasar a partir del 4 de abril, ¿no? Que además viene la elección de consejeros, ahorita iremos yendo a hablar hacia ese tema,
Pero también es una mentira que, pues, este eslogan de primero los pobres si no lo permiten, porque, a ver, si bien hay salarios, podemos decir, ostentosos al interior del INE, también hay salarios paupérrimos, y de eso, pues, nadie está hablando nada, ni mejoras sustanciales para los de abajo, o sea, y que son los que caminan a las calles, están en la lluvia y hacen las elecciones. De eso no se está hablando absolutamente nada en el tema político. Mi estimado doctor Fernando Barrientos, justamente ya decía el buen doctor Javier Rosile, se pone en riesgo las elecciones del 2024. A tu consideración, así es, se pone en riesgo, y qué tanto estaríamos erosionando la democracia o la calidad de la misma con este plan B. Bien, gracias. Pues primero igualmente agradecer la invitación y a saludar a los colegas, a la colega Marcela, Javier y a ti por la invitación. Solamente déjame pasar un poco atrás. En efecto, este famoso plan B aparece en un contexto pues casi no por sorpresa, pero sí recordemos que quizá fue una jugada inteligente habernos mantenido atentos a una reforma que no tenía futuro, que no partía de un diagnóstico y que en el fondo tenía la intención de modificar muchos aspectos de las elecciones, ¿no? No solamente la gestión electoral, sino sobre todo cómo se asignaban los escaños, ¿no? Y en ese sentido, esa primera, el plan A, que era en realidad reformas constitucionales, pues no tenían futuro, pero ahí estuvimos atentos a ellos. Y esta reforma del famoso plan B, pues sí tiene una, ¿cómo decirlo? Pues como ya lo estamos viendo, pues sí tiene una intención mucho más clara y precisa, ¿no? No solamente es o sea, no afecta al sistema electoral, es decir, no afecta la asignación, la transformación de votos en escaños, solamente en realidad está afectando a la gestión electoral, un poco, en gran parte al INE, en una parte al TRIFE, pero hay una cosa que también está haciendo y que es, desde el punto de vista sí es peligroso, es que está reduciendo las facultades que habían tenido las instituciones electorales para controlar a los partidos políticos, ¿no? Al menos decirles cómo debían ser sus candidaturas, ¿no? Y también para controlar a los funcionarios públicos cuando indebidamente utilizaban su cargo para promocionar a su partido. Estas cosas, pues evidentemente sí son peligrosas y sí ponen en riesgo la elección porque pues otra vez regresamos a esas inequidades en la contienda. También esta reforma, creo yo, que lo que hace es que primero es una de las reformas en las cuales no están impulsadas por los partidos de oposición como habían sido otras reformas. Segundo, es una reforma que impulsa el gobierno sin un diagnóstico, como ya lo habíamos dicho. Y tercero, porque no hay una necesidad de una reforma de esa naturaleza. Ojo, yo sí creo que se deben reformar muchísimo las instituciones electorales. Creo yo que este modelo no es nada bueno, digo, ya nos acostumbramos, pero recordemos el diagnóstico y las perspectivas que se hacían antes del 2014 cuando se presentó, ¿no? No todos estábamos convencidos y al fin y al cabo esto salió, ¿no? Así. Como sea, es cierto que es necesario mejorar la gestión electoral, pero no esa reforma. Esta no es la reforma adecuada ni es la que se necesita. Entonces, si están en riesgo, sí están en riesgo por varias razones, ¿no? Una de las cuestiones ya decía Marcela, primero, al reducirle al Instituto Electoral, adelgazarlo bajo el argumento de la austeridad, pues también pone, digamos, en entredicho su capacidad operativa, ¿no? Por ejemplo, Ujú. afecta la conformación de las juntas distritales, afecta la contratación de las personas que van a capacitar y que van a contar los votos, afecta también, ojo, recordemos que afecta también al PREP, ¿no? Cuestiones muy sustantivas que le habían dado certeza, y que parecen muy nimias, pero no lo son. Son las más importantes, de hecho, incluso más allá de lo que hagan con el Consejo General, ¿no? Que evidentemente esperemos que no suceda nada grave, pero las cosas como contar los votos, capacitar a las personas, el conteo preliminar,
esas cosas que son las más importantes, porque es la operación del instituto en sí, sí puede poner en riesgo a las elecciones por una razón. Muy probablemente el instituto tenga que echar mano de personas que sin estar presentes o estar capacitadas o formadas bajo la gestión electoral, sean personas externas y el partido en el poder trate de incidir en que sean personas cercanas a él para que ocupen esos cargos temporales y demás. Entonces, el riesgo está presente. Y finalizo una cosa, el problema es que es una reforma que tiene una intención muy clara, así se ve, es debilitar a las instituciones electorales, ¿no? Y eso es pues, significativo, ¿no? No es una lectura politológica, pero así es, ¿no? Muchísimas gracias, mi estimado doctor Fernando Barrientos. En definitiva, o sea, a ver, reforma sí, o sea, todas las instituciones, todo se tiene que ir reformando conforme va evolucionando y caminando la propia sociedad y las necesidades de la misma. Pero pues vaya, con un buen diagnóstico, coloquialmente no al chilazo porque se nos ocurrió, traemos una consigna, ¿no? Y también pues genera suspicacias con la historia que tenemos política electoral en este país, de aquel grupo hegemónico, ¿no? De ese partido hegemónico del PRI, de que las reformas vengan del gobierno, ¿no? Que deberían de venir impulsadas por la oposición. A ver, o sea, vaya, tampoco podríamos ser en este nivel catastrofista de, ay, nos vamos a convertir en Venezuela, porque evidentemente estamos muy lejos de esa situación, pero, pero también así empezaron en muchas latitudes con pequeños cambios que venían desde el gobierno y que poco a poco se fueron metiendo y que eventualmente, bueno, pues han dejado pues regímenes que se dicen democráticos porque hay elecciones, pero no hay libertad de expresión, no hay autonomía en sus órganos reguladores de elecciones. Y eso es algo, por ejemplo, de lo que ha hablado constantemente hoy en día el INE, de que, por ejemplo, una intentona primero para ir midiendo es el tema de cómo el padrón de voto en el extranjero, de las personas que votan en el extranjero, no esté ya en el INE, sino pase a formar parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y perdón, pero según nuestras clases, la Secretaría de Relaciones Exteriores forma parte del Poder Ejecutivo. Está bien que no esté en Secretaría de Gobernación o en Presidencia, pero para pronto es lo mismo. ¿Qué consideraciones te deja este plan B para encaminarnos también pues, a la elección de consejeros que ya vimos que ya, o sea, parece ser que el arte de la política de negociar, ¿no? El arte de llegar a consensos, es mucho, ya es ambición para algunos políticos y mejor dicen, ¿saben qué? Vámonos a la tómbola, ¿no? ¿Para qué empezamos a hacer consensos si al final esto se puede resolver por la mano del Espíritu Santo, lo que sea lo que Dios diga, lo que la suerte prediga, ¿no? Y me parece que además, pues eso habla de un muy bajo nivel de negociación política y legislativo en donde ya no se quiere llegar a acuerdos y la verdad yo no sé si eso es lo que merecemos como población, ¿no? Decir, pues que nos toque lo que salga en la urna, lo que haya de mejor calidad y de ahí pues también mucho que desear el consejo técnico, ¿no? Si no me equivoco, el comité técnico de revisión, ¿no? De estos perfiles que por ahí nos pusieron a alguien que sin demeritar, pero sabiendo que es un tema muy técnico, jurídico y demás, tenemos una persona que es militante de Morena, ama de casa, maestra certificada de yoga, que va a estar evaluando a los próximos juristas prácticamente o politólogos que tendrían que estar pues avalando las leyes e interpretando el marco legal, el marco electoral de nuestro país. ¿Cómo ves esto, doctora? Adelante. Hay que aclarar que yoga de la risa. Este, o Discúlpame, yoga de la risa. Sí, perdóname. no Aprovechando, ¿no? digo ya encima, Por si todavía fuera fuera poco, dices tú. todavía fuera un tipo clásico de yoga respetable, pero no, bueno, no, pero bueno, más allá de eso, yo creo que hay una cosa que es muy clara, y es nuestro sistema electoral es tan complejo, tan costoso, tan abigarrado por la desconfianza, eh, por todas estas muchas décadas de un sistema de partido hegemónico en el que no, la regla número uno era el partido hegemónico siempre gana y la regla número dos era si algo sale mal,
remítase a la regla número 1, y eso daba manga ancha para el fraude y cualquier otro tipo de cosa, porque había que garantizar que el partido hegemónico siempre ganara. Entonces, creo que el tema de fondo es que estamos queriendo regresar a eso. Y lo cierto es que, pues bueno, creo que los colegas no me dejarán mentir, porque bueno, los tres estamos en instituciones académicas, en universidades públicas. Eh, las y los jóvenes tienen muy poca claridad sobre qué pasaba antes, ¿no? Tienen estas fechas emblemáticas del el 68, el 88, el 2000, pero ¿y qué quiere decir? ¿Y qué había antes? Entonces, yo creo que tenemos que dejar muy claro que esta democracia o estas libertades que tenemos ahora son productos de décadas de lucha que, como bien comentaba Fernando, tiene que ver con exigencias de la oposición que se llevaran a cabo las reformas, ¿no? Las reformas no salían de la magnanimidad de la presidencia de la República en un sistema de partido hegemónico. Salían de la necesidad de abrir esta o de empezar a liberar presión de esta olla que podía explotar en cualquier momento y que requería sin duda cauces pues para mantenerse ellos en el poder. Por supuesto, no buscaban en ningún momento que el país se democratizara por completo, pero se podían hacer ciertas concesiones a la oposición con la consigna de que esto les garantizara el mantenerse en el poder por más tiempo. Y entonces yo creo que eso es lo que estamos discutiendo, lo que está de fondo. Creo que este plan B y bueno, y esta reforma que también coincido con Fernando, nos pasamos 6 meses discutiendo algo que todas y todos sabíamos que no iba a pasar, pero ahí estamos enganchados en el argüende. Creo que esta reforma va sobre todo contra todas las reformas a partir del 94, ¿no? Que son las que tienen que ver justamente con el tema de la equidad en la competencia, de la autoridad electoral, etcétera. Y antes de entrar rápido a los consejeros, yo quisiera hacer nada más una puntualización en términos de qué implicaciones tiene para la ciudadanía, como preguntabas, Fabiola. Uno de los puntos que está en riesgo como resultado de este brutal recorte con machete que se le está haciendo a los organismos electorales, ¿no? Cerca del 84% del Servicio Profesional Electoral Nacional quedaría despedido, o sea, el 84%, pensemos en una empresa, en una universidad, que el 84% del personal se vaya. ¿Qué implica eso? Pero bueno, uno de los temas pues, que va a tener implicaciones tiene que ver justamente con la capacitación de las y los funcionarios, como ya se mencionaba, y de pues todos estos procesos a los que ya nos hemos acostumbrado, ¿no? De llegar y que en las mesas estén nuestras y nuestros vecinos, que los votos los cuente alguien, no, bueno, no, la ciudadanía, etcétera. Y muy rápido nada más sobre, sobre esta renovación de consejeros electorales. Yo solamente diría, a ver, el tema de la tómbola no me parecería tan grave si el comité técnico de selección fuera un organismo que cumpliera con lo que se espera de él, ¿no? Que tuviera especialistas con un probado conocimiento del tema. A ver, o sea, si tan complejo es el sistema electoral mexicano, ¿cómo alguien que tiene nulo conocimiento sobre el sistema electoral va a definir cuáles son los perfiles correctos? Entonces, el problema ahí es a quién propone la Comisión de Derechos Humanos, que ya vimos, a quién propone la Junta de Coordinación Política, a quién propone el INAI, y si estos, ¿no? Si estos personajes tuvieran pues la calidad académica, moral, la transparencia, el conocimiento, etcétera, pues el tema de la insaculación no resultaría tan grave, o no resultaría grave, porque entonces tendríamos ¿no? Estas quintetas o tercetas o los que sean,
con personas que cumplen todos los requisitos y que cualquiera de ellas podría desempeñarse de manera eficiente y honesta en el cargo. El problema es que si esta señora, que por supuesto merece todo nuestro respeto como maestra de yoga de la risa, pero no como, como alguien que pueda seleccionar a quienes tengan la capacidad para tomar estas responsabilidades, que además son unas responsabilidades eh, de muy alto nivel, que también es algo, o sea, no, las y los consejeros no están ahí nomás para salir en la foto, y tienen que tomar decisiones y tienen situaciones bien complejas. Entonces, no, el problema es quién está tomando la decisión de formar, bueno, de este comité técnico y entonces, pues sí, se vuelve gravísimo, porque si en todas las quintetas yo tengo cuatro que son aprobados por el dedo presidencial, pues entonces la probabilidad de que en una insaculación salgan la gran mayoría de los que me van a deber la chamba, pues es alta. Por supuesto, y aquí pues sí, hacer esa aclaración, a ver, la propia doctora Marcela también es madre de familia, pero no en eso se basa el que sea directora de la Facultad de Políticas de la UAC, o sea, nada más porque sea una buena madre de familia. O sea, aquí el tema es el perfil completo de María del Socorro Puega Luébano, en donde es jubilada, es decir, no, ya no está en funciones, no está en el medio, estudió ciencias de la comunicación, tenemos muchos colegas precisamente de ese tema, pero que si vas a evaluar personas técnicas en temas de interpretación de la ley y los códigos, pues necesitas tú también saber de ese tema. O sea, si tú haces un artículo y quieres que alguien te lo revise, pues no vas con un cardiólogo si estás escribiendo de ciencias sociales, algo así de básico. ¿No? O sea, de tan fácil de interpretación. Y bueno, pues sí, el INE y la democracia es cara por un tema de desconfianza, pero también porque tenemos casi cero de civismo, de cultura cívica, ¿no? Más allá de los cursitos y demás. O sea, esto de tener dobles credenciales de elector, poder votar en diferentes casillas, embarazar urnas, el mapacheo, el acarreo, venta de votos, cómo hay un peso, hay 15 pesos por debajo de la mesa por cada uno que es legal. O sea, y aún así nos preguntamos por qué hay que hacer caro el sistema democrático o el sistema electoral en este caso. Y bueno, pues a mí lo que me llama mucho la atención, mi estimado doctor Javier Rosiles, que además tú pues te has convertido en los últimos años además un experto en el tema particularmente de Morena, te has dedicado incluso a decir, no, no es un partido hegemónico, hay que crear diferentes categorías para este tipo de partidos. Bueno, a una gran parte de Morena que está constituido por muchos experredistas, les costó muertos y sangre desde la izquierda lograr esta apertura democrática, tener un instituto que les valiera las elecciones. Y hoy resulta que esta frase de pues no somos iguales, pues como que pareciese que sí no son iguales, pero quieren hacer lo mismo que en el pasado, ¿no? Es como contradictorio porque se quieren convertir en estas prácticas priistas, si bien no ser el tema de un partido hegemónico, pero es increíble cómo siendo ellos los protagonistas de una lucha, hay que decirlo así, aunque se escuche dramático, sangrienta, con desaparecidos, con mujeres de izquierda golpeadas, violentadas, desaparecidas, también hombres y demás, pues ahora resulta que pareciera que queremos regresar hacia eso, que bueno, nosotros no, obviamente, y esta parte que el 84% de la plantilla se va, o sea, hay que dimensionarlo así como nos conmocionó la desaparición tal vez de Luz y Fuerza o de otras instituciones, de cómo ya no existen hoy en día y lo que implicó eso y el forcejeo que implicó. O sea, así de grave es esto. ¿Qué opinas de esto, mi estimado doctor Javier Rosiles? Sí, muchas gracias. Bueno, interesante lo que plantea Marcela y Fernando. Yo diría tres cosas muy rápido, ¿no? La primera, una de las cosas que a mí me preocupa es justamente esta, ¿no? O sea, hay un interés, hay una aspiración a regresar a un modelo de sistema de partido hegemónico, pero el problema es que no se puede. No se puede porque las condiciones políticas del país no lo permiten. Es decir, la existencia de un partido hegemónico ocurre pues cuando no hay competencia, cuando no hay pluralidad.
Y entonces, hoy eso existe, o sea, nos pueden o no gustar los partidos que están, los minoritarios, y podríamos criticar al PT, al Verde, pero inclusive estas pequeñas cositas de que en Coahuila, por ejemplo, el PT no acompaña a Morena, pues sí son un reflejo de, si tú quieres, no una pluralidad como quisiéramos, no tan democrática si quieres, pero no hay manera de que Morena pueda aspirar a ser un partido hegemónico porque las condiciones políticas del país no lo permiten. O sea, es un país plural, es un país fragmentado, y aunque Morena tuviera cierto dominio a nivel federal, ese dominio no ocurre a nivel estatal, ni mucho menos a nivel municipal. O sea, es cosa de ver quién gobierna las capitales para que ustedes vean que Morena claramente no es un partido hegemónico, ¿no? Entonces, y el tratar de hacer ese regreso me parece una cosa que es una fricción innecesaria, me parece a mí, ¿no? La segunda cosa es lo que estamos viendo también es una cosa en la que rivaliza el INE, que es un organismo constitucional autónomo que ha ganado un prestigio y que tiene esta capacidad por el respaldo social que tiene, ¿no? De ponerse de tú a tú con el presidente. Es una cosa que a veces no tomamos en cuenta, ¿eh? O sea, de hecho, si revisamos las encuestas en cuestiones de confiabilidad institucional, en un país en el que, por cierto, no mucha gente confía en las instituciones o confían muy pocas, y en las que confía son no democráticas, desde mi perspectiva, como el Ejército, la Guardia Nacional, etcétera, ¿no? O sea, sí tenemos una rivalidad ahí entre el INE y el presidente, primero por este respaldo social, y en segundo, ojo, una cosa muy importante que a veces no se dice, o sea, claramente estos OCA, estos organismos constitucionales autónomos que han venido adquiriendo funciones, han venido adquiriendo atribuciones que otrora tenía el presidente. Entonces, cuando llega un presidente como López Obrador que siente que tiene tal respaldo social, de repente como que tiene esa impresión de que pudiera recuperar esas atribuciones que la presidencia perdió. Me parece que es lo que estamos observando, y por eso la pelea es ahí bastante intensa y preocupa porque desde mi perspectiva, como decía ahorita, me parece que son fricciones innecesarias, ¿no? Porque, o sea, es no entender las condiciones actuales del país, ¿no? Y ya finalmente un tercer punto que me parece a mí ya un poco más de gestión electoral, como ya comentaba, me parece que Fernando, es, a ver, una cosa que, para complementar un poco lo que decía Fernando, en esta parte de la gestión electoral y que no se ha dicho, es cómo esta nueva normatividad nos habla de cargos temporales, ¿no? Yo he hablado con gente del INE y me dice, a ver, profesor, ¿no? Yo quiero ver quién va a ir al distrito 8 de Guerrero, ¿no? De Ayutla de los Libres, o quién va a ir al distrito 12 en Apatzingán, acá en Michoacán. O sea, en este momento, con las condiciones, con las mejores condiciones que tiene el INE ahorita, nadie quiere ir a esos distritos por la cuestión de violencia, etcétera, ¿no? Imaginemos ahora, ¿no? ¿Quién va a querer ir en unas condiciones todavía peores, si me permiten decirlo así, ¿no? En la que vas a ir no sé cuánto tiempo, ¿qué? 3, 4, 5 meses, y después se acaba el trabajo. Entonces, me parece a mí que esta cuestión que dice Fernando de la gestión electoral, ¿no? Sí es muy importante señalarla, porque aunque no está a lo mejor en la discusión puntual, porque son temas que parecen muy a detalle, pues claro que eso pone en riesgo. Entonces, y ya con esto cierro. Me parece a mí preocupante lo que está pasando en cuanto a la selección de los 4 consejeros, porque esos consejeros tendrán que lidiar con esto. O sea, tendrán que ver la manera en la que esos cargos, esos distritos se cubran de alguna manera, pese a que nadie quiere ir a ellos, porque pues desgraciadamente en este país, particularmente en estos estados, pues la violencia, por desgracia, es bastante fuerte, ¿no? Gracias, ahí lo dejaría por lo pronto. Muchísimas gracias, mi estimado doctor Javier Rosiles. Estimado doctor Fernando Barrientos, ya en algunos otros espacios habías comentado qué podía pasar hacia la elección de los consejeros, cómo en un momento iban a tratar de dejar al INE operando precisamente al mínimo, ya sea con personal o ya sea con consejeros, para decir, ven cómo sí se puede con austeridad, ven cómo sí se puede con poquita gente. Vaya, desde tu perspectiva, sigues en esta idea de van a tratar de patear el bote lo más lejos. Ya avisaron que va a ser por tómbola de entrada, ¿no? Pero ¿qué tanto podrían estirar los tiempos y qué tan poco benéfico sería pues para la ciudadanía, la democracia, para el propio INE dejarlo así? Porque bueno, pase lo que pase el día 4, debe de haber un nuevo consejero en el lugar de Lorenzo Córdoba. El día 3 es el último día que digamos despacha en la oficina, y esto pues ya nos ha pasado en otras ocasiones como consejeros se han tenido que ir
rolando por semana, ¿no? Semana por semana, ahora te toca a ti y ahora a mí, porque pues la Cámara de Diputados pues no se pone de acuerdo con cosas así tan elementales, ¿no? Que ya inclusive el INE muchas veces tuvo que interpretar la ley que dejó inconclusa la Cámara de Diputados, por ejemplo, en la revocación de mandato. Y además se le acusó al INE de estar invadiendo actividades y atribuciones del legislativo, pero era como, pues es que si no, no salimos, ¿no? O sea, también es esta parte que alguien se tiene que hacer responsable y pagar los platos rotos y pareciese que ese es el INE. Adelante, mi estimado doctor Fernando. Sí, bueno, el otro tema, además, o sea, teníamos tres, ¿no? El plan A, que fracasa sin futuro, ¿no? El plan B, que tiene una intención de debilitar la estructura institucional del Instituto Nacional Electoral y de reducir las facultades de los órganos electorales, y viene junto esta renovación de los consejeros y la presidencia. Yo creo que hay varios escenarios. El primero y el ideal es evidentemente que se cumpla la normatividad, que se lleve a cabo el proceso independientemente de las personas y que al final se venga esta sustitución, bueno, esta renovación de los cargos, ¿no? Incluida la presidencia. Ese sería el escenario ideal. Sin embargo, hasta este momento, pues no es el escenario tan ideal porque, pues, ha tropezado la convocatoria, está entrando demasiado tarde y acabamos de ver una convocatoria modificada, ¿no? En la cual se puede incorporar el sorteo. El sorteo no está mal siempre y cuando las personas que van a ser elegidas, pues cumplen con todos los requisitos y tienen el perfil, ¿no? Ahí no hay ningún problema, es lo más democrático como se decía en la antigüedad, ¿no? Y en algunos otros países. Pero bueno, el otro escenario, creo yo, el que podría crearse es que quede acéfala la presidencia, que no se integren los consejeros, los consejeros que van a hacer que deben terminar su periodo, y que el instituto tenga que trabajar con estas personas que tiene que puede ser, es un escenario también, que simplemente no se lleve a cabo el procedimiento de selección y que tengan que trabajar con ellos. Y evidentemente eso implicaría que los consejeros que quedan pues tengan que organizarse para ver cómo se van a repartir las funciones. Pero ojo, es cierto también que si bien es importante el Consejo General, pues la gran parte de la carga pues la lleva el área administrativa y sobre todo las juntas distritales y demás. Pero evidentemente es importante que haya una dirección y esa dirección constitucionalmente está con los consejeros que dice que deben contemplar, ¿no? Y de ahí se va decantando la distribución de las funciones y las tareas, ¿no? Ese puede ser el escenario. El otro escenario que también es factible es que las personas que sean designadas, supongamos que sigue el proceso, sean personas afines al gobierno. Y a pesar de que los requisitos y el procedimiento parezca que no es así, pues que jueguen con las cartas abiertas, ¿no? O con las cartas, perdón, marcadas, perdón, y que pongan a personas que sean afines al partido en el poder y que desde dentro pues vayan, digamos, haciéndole daño al instituto, porque recordemos que una de las consignas que hemos escuchado constantemente, pues es que este es un órgano demasiado obeso, muy caro, que no se alinea, ¿no? Al gobierno actual, etc., etc., ¿no? Entonces puede ser una opción. Aunque yo creo que no sería un escenario probable por una razón. Nadie va a querer hacerse, quien quede va a tener que enfrentar y trabajar con un INE debilitado y va a ser una tarea pues muy compleja para las personas que queden ahí. Entonces, creo yo que son varios escenarios, pero yo le apuesto, no le apuesto, pues no me gustaría, pero yo creo que un escenario probable es el que se queden sin la designación y que tengan que hacerse cargo con las personas que están ahí. Ese es el escenario que yo puedo ver catastrófico o malo, y el ideal sería que pues, todo siga bien, ¿no? Muchísimas gracias, mi estimado doctor Fernando. Y bueno, ya nada más cerraría con cómo se extraña la antigua oposición, ¿no? Cómo salía a las calles, o sea, no se te podía caer la banda presidencial o el pastel porque
a la yugular directo, ¿no? O sea, no, eran muy poco permisivos y bueno, pareciese que ahorita son demasiado permisivos con muchísimas cosas que a la larga se especulan que les beneficie, pero de pronto se les olvida que la política y los tiempos son cíclicos, que hoy están en el poder, que mañana no, y que las leyes que hoy dejen asentadas, mañana las va a ocupar cualquier otro partido político, y ahí vamos otra vez con ese tema, ¿no? Yo quiero agradecerle muchísimo a los tres por su participación, y bueno, pues mi nombre es Fabiola Franco, les agradezco muchísimo esta participación hablando del Plan B y de la próxima elección de consejeros del INE, y ya saben, sigan a Radio 13 a través de sus diferentes redes sociales en @Radio 13 con número digital y también @Cátedra Madero. Muchísimas gracias, hasta luego. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.